Seguimos en la noche, estamos conversando en Manizales, Colombia, con Hernán Penagos, congresista colombiano por el partido de la U. Señor Penagos, según el presidente Juan Manuel Santos, iba a ser un proceso de meses, ahora cumple 3 años. El presidente Santos dio un plazo de 6 meses, las FARC han dicho que ese plazo ni siquiera ha comenzado aún. Hay una serie de contradicciones de cuándo veremos la firma final. ¿Falta poco o falta todo? Bueno, sin duda, los tiempos que se ha tomado este proceso de paz son tiempos que van desesperanzando a los colombianos, es así, van generando desconfianza en el proceso. Pues qué bueno fuera que se hubiese resuelto estos diálogos más rápido y que se resuelvan, si es del caso, el año entrante, pero hay unas realidades muy complejas. Primero, el tema de justicia transicional, el tema del Tribunal de Paz, el tema de participación política son 2 temas muy gruesos, que hay que decirlo, difíciles de negociar. Y Humberto de la Calle lo dijo, no se trata de negociar por negociar, sino de hacer un buen acuerdo y un acuerdo en el que los colombianos se sientan cómodos. Pues esperemos que ese plazo establecido por el presidente de la República se cumpla, que ojalá en marzo se pueda lograr la firma del fin del conflicto, pero no podemos tampoco, después de llevar ya 3 años en negociaciones difíciles y complejas, que han dado opiniones tan encontradas como las que vemos el día de hoy, simplemente dar al traste con un tiempo que propuso el presidente precisamente para eso, para lograr apurar la firma de ese acuerdo. Habrá que generar y habrá que buscarle maneras para que los tiempos se cumplan, pero hay que decir también una cosa, lo que está haciendo el gobierno es preparándose para la firma de ese fin del conflicto y de ese acuerdo. Recordemos que ha sido histórico en muchas de las negociaciones que se han dado en diferentes lugares del planeta, que entre la firma de un acuerdo de paz y los 12 meses siguientes hay que tener un plan de choque, donde se tengan herramientas de verificación y de refrendación, donde se tengan construidas las normas jurídicas, tener preparada la Comisión Legislativa para la Paz, tener preparado el plebiscito como norma instrumental por si es necesario o no utilizarlo. En otras palabras, hay que ser muy juiciosos para acompañar, reclamar, demandar, exigir de las FARC que se cumpla ese tiempo, pero también entender que después de la firma hay un año que es un año muy difícil y muy complejo, dado las negociaciones que se han dado en otras latitudes. Ahora, señor Francisco Santos, esta fecha del 23 de marzo, ¿es una fecha fatal? Más que una fecha fatal, fue una fecha impuesta para ver si salía el premio Nobel por un lado, para impactar el tema de Naciones Unidas, y es una fecha en la que, entre otras, a la gente se le olvida que el discurso de Timochenko fue muy claritico y muy cortico, y le dijo al presidente Santos, no se le olviden los temas pendientes. No hablemos del de justicia. ¿Cuáles son 3 de los temitas pendientes? 1, propiedad de la tierra y modelo agrario. 2, modelo minero energético. Y 3, zonas de reserva campesina que pueden convertirse en repúblicas independientes, que fueron las que originaron el actual conflicto. Entonces, para solo hablar de 3 temitas que ni siquiera se han tocado y que para las FARC son tan importantes o más importantes que lo que se firmó. Entonces, aquí hay unos temas muy gruesos, además de las que mencionó el congresista Penagos, que no están resueltos. Y sí, cuando usted habla de propiedad de la tierra, y cuando usted habla de modelo agrario, usted sí está cambiando el modelo económico. Por un lado uno empieza, y para la FARC eso ha sido muy importante. Es que, le repito, para entender qué está pasando con el proceso de paz, hay es que escuchar y leer a la FARC, porque el gobierno dice una cosa, cambia, manipula a los congresistas, saca esta cosa, lo utiliza para un tema de paz, y uno queda un poco confuso sobre lo que está pasando. Sí. Por eso yo veo muy difícil marzo, y nuevamente, pues el tema de los tiempos que el presidente ha querido imponer a las FARC le dicen, me da mucha pena, y déjeme le advierto una cosa, las FARC que han insistido en la Asamblea Constituyente van a llevar al presidente Santos a que tengamos una Asamblea Constituyente. Para allá van. El presidente se quedó sin opciones, sin opción alguna. Y esto va a terminar en una Asamblea Constituyente, cosa que no me disgusta. Congresista Lozano, en 3 de los puntos de la agenda ha habido avances: desarrollo rural, participación en política, cultivos ilícitos y narcotráfico. Pero todavía hay asuntos pendientes. ¿Falta lo más difícil?
Sí, claro, en justicia y víctimas, en el detalle es donde se fijarán los cimientos para la paz. La senadora Vivian Morales dijo algo muy bello y profundo en un debate hace unos meses. Dijo, el tamaño de la paz, el tamaño de la reconciliación va a ser proporcional, va a depender al tamaño de la verdad. Y la verdad es un aspecto fundamental, es lo que piden y merecen las víctimas y es la que necesitamos conocer para que no surja otro grupo después, otros delincuentes, otras personas que le hagan daño a la gente. El plazo de marzo a mí me gusta. Y muchos desde la Alianza Verde, incluso un partido minoritario, presionamos y pedimos, propusimos que se le pusiera esto fecha. Es delicado, es complejo, es lento un proceso de paz para un conflicto de este tamaño, llevan 3 años, pero pedimos una fecha para que haya una acelere, para que se pongan pilas las dos partes. Los señores de La Habana, yo veo que Pacho les cree mucho y les quiere hacer muchas concesiones a las FARC, que ellos piden, que ellos quieren. Ellos pueden pedir lo que quieran, pero el acuerdo es más moderado, tiene que ser coherente con las peticiones que esperan las víctimas, con los estándares internacionales y con lo razonable. Y mire por dónde terminó Pacho, que a él sí le gusta la constituyente, claro que es lo que quieren las FARC, pero una cosa es lo que quieran ellos, casualmente las FARC y el uribismo, una constituyente, refundar la patria, tal vez la reelección de Uribe, otra vez que se le quite la barrera actual, y lo que le sirve a los colombianos. La paz no es un milagro de un papel, la paz es que todo ese platal que se gasta en esa guerra que libran los pobres, porque póngale cuidado al dato, el 98% de los soldados son estrato 0, 1 y 2. Ninguno, ni de estrato 4, 5 y 6 está librando la guerra. ¡Ah, viva la guerra! ¡Que siga la guerra! Pero son los pobres los que están al frente. De modo que tenemos el deber moral de parar esa guerra, esa plata más bien inversión en educación, en salud, en oportunidades para los pobres. Vamos a hacer un contacto inmediatamente con Cuba. Ya continúo conversando con ustedes porque tenemos en La Habana al subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán. En esta cobertura especial él ha viajado justamente para ver cómo llegan las delegaciones del gobierno y las FARC a un nuevo ciclo de conversaciones cuando se cumplen 3 años del inicio de estos diálogos formales. Jefferson, adelante. Jason, ¿qué tal para usted y para todos los televidentes? Cae la noche aquí en La Habana, Cuba. Hemos trasladado un equipo periodístico a este lugar a propósito de los 3 años que completan estas negociaciones de este modelo de paz que ha venido negociando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el gobierno colombiano, con la organización criminal de las FARC. Dentro de esta cobertura especial que ha venido realizando el programa La Noche, tuvimos hoy la oportunidad de asistir a las conferencias de prensa que entregaron cada una de las partes. El gobierno nacional, en cabeza del jefe negociador de esta delegación, Humberto de la Calle, hoy ha hecho un llamado contundente y vehemente a las FARC. Ha dicho que a propósito de estos 3 años que completan las negociaciones, es momento que las FARC se comprometa con no extorsionar más. Ha hecho un llamado para que esta organización criminal deje de extorsionar. También ha pedido que este grupo acelere la firma de los acuerdos y ha dicho algo muy contundente. En una frase que ha llamado mucho la atención a la prensa internacional, Humberto de la Calle aseguró que las FARC tienen en este momento la oportunidad de acabar con un conflicto y no de crear nuevos conflictos. Escuchemos estas declaraciones que dio Humberto de la Calle a propósito de este 3er aniversario, el 3er año de estas negociaciones de paz que viene adelantando el gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC. Es hora de terminar la extorsión, señores de las FARC. Ya es el momento de poner fin al dolor que sufre la población civil. Que tomen el camino de la política, que lo hagan con vehemencia, sin dejar de lado sus convicciones, nadie está pidiendo eso, pero con plena conciencia de que no hay espacio ni aceptación para la combinación de formas de lucha tal como lo han hecho en el pasado. El paso que falta es sobre todo un paso en el espíritu y en la mente de los miembros de esa organización guerrillera. Y hay varios puntos en los cuales las partes están completamente separadas. Y cuando hablo de las partes me refiero al gobierno colombiano y a las FARC.
Uno de esos puntos tiene que ver con ese acuerdo de justicia transicional. Durante estas conferencias de prensa, Iván Márquez, alias Iván Márquez, quien es el jefe de la delegación de negociadores de las FARC, ha dicho que ese punto aún no está acordado. Ellos consideraban que el punto de justicia transicional, es decir, el punto en el cual de responsables de delitos de lesa humanidad no pagarían cárcel, entre otros aspectos, para las FARC ese punto ya estaba cerrado. Hoy las FARC nuevamente ha dicho que el gobierno continúa negociando sobre este tema. El gobierno colombiano lo considera abierto y esa negociación aún se está dando y genera profundas diferencias entre cada una de las partes. Y por el otro lado está un punto que llama muchísimo la atención y tiene que ver con ese plebiscito. Un plebiscito que ha sido propuesto por parte del gobierno nacional como el mecanismo a través del cual los colombianos decidirán si aprueban o no esos eventuales acuerdos que arrojen estas negociaciones de paz. Hoy las FARC nuevamente ha dicho que no está de acuerdo con ese plebiscito, ha dicho que no está de acuerdo con que el Congreso apruebe un eventual plebiscito, asegurando que esa instancia legislativa no tiene la potestad para hacer estas imposiciones en la mesa de negociación. El mecanismo de refrendación no es, digamos, la competencia de, digamos, instituciones que, como el Congreso, no tienen, digamos, la potestad de las partes para definir en la mesa de conversaciones este asunto. El sexto punto de la agenda se refiere precisamente a la implementación, a la veeduría y a la refrendación. Quiero decirles que ese punto no lo hemos abordado, Jason, en unos contados minutos ya va a comenzar a anochecer aquí en La Habana, Cuba, el lugar que ha sido la sede de los diálogos de paz en los últimos 3 años. Ese es el Faro del Morro, un sitio turístico en esta isla emblemática que sirve de escenario para estas importantes discusiones. El programa La Noche en NTN 24 y por supuesto en Noticias RCN de Colombia continuará haciendo una cobertura completa de lo que es el ciclo número 45 de negociaciones, el penúltimo ciclo de conversaciones de este año, uno de los ciclos que determinará si el próximo mes de marzo finalmente el gobierno colombiano y las FARC firmarán un acuerdo de paz o si sencillamente ese acuerdo se pospondrá por unos meses más. Yo voy a regresar a los estudios centrales del programa La Noche desde La Habana, Cuba. Informó para ustedes, para nuestros televidentes en el continente americano, Jefferson Beltrán. Gracias, Jefferson, por toda la información desde Cuba. Señor Francisco Santos, antes de despedirlo, el cese bilateral al fuego. El presidente Santos ha dicho que podría ser el 1 de enero. ¿Usted sí cree que al menos eso se logre? El presidente Santos dice muchas cosas que no ha acordado con las FARC. Ahí lo dijeron ellos. Por eso, Angélica, yo creo que las FARC son mucho más claros. Dicen, perdóneme, el acuerdo dice el 6º punto, nos sentamos a hablar de mecanismos de refrendación. Para las FARC, el Congreso de la República no es el organismo con el que negocia. Está negociando con el jefe del Estado. Entonces, hay tal trabalenguas por parte del gobierno que todo el mundo dice, oiga, pero no dijo esto y ahora dice esto otro. Oiga, pero ¿por qué dicen esto y las FARC dicen lo otro? Porque las FARC sí se sujetan a la letra de lo que firmaron. Por eso hay que oírlos y leerlos, porque ellos se sujetan a cada puntico, no dicen, o sea, a ellos no les interesa el tiempo político, a ellos les interesa el acuerdo que ellos quieren firmar, y creo que en estos momentos lo que estamos viendo es un presidente desesperado, y lo escuchamos un poco en el tono de Humberto de la Calle, unos negociadores sin más cartas que jugar, y una FARC tranquila diciendo aquí hay unos puntos que faltan, aquí vamos a negociar esto. Entonces yo sí, y repito, por eso veo al presidente en tal desespero, en tal pánico, sí, que nos van a llevar a una asamblea constituyente. Allá vamos a acabar, y le apuesto, Angélica, así como usted lo plantea, lo del referendo,
que acabamos en la Asamblea Constituyente y que el gobierno va a aceptarle ese punto a las FARC. Señor Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, Yo quiero muchas decir gracias algo. por haber estado con nosotros. Gracias. Ya le doy la palabra, congresista Lozano. Tengo que cumplir con un compromiso comercial. Volvemos con la congresista Lozano, con el congresista Penagos en segundos. A ustedes le estamos preguntando cuál es el balance que dejan las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC, que completan 3 años en La Habana, Cuba. Opine, díganos cuáles son los aciertos y los desaciertos de este proceso de paz. Sigan respondiendo a las preguntas de Twitter. Leo 2 mensajes rápidamente. El de Gilbert Herrera dice que es un balance negativo, nada más el hecho de que debamos pagar el posconflicto y a las FARC no le toquen sus finanzas. También escribe Luis Amudio, dice, solo desaciertos, comenzando por la impunidad, siendo el mayor de todos. Y Jason David López nos escribe, lo que ha dejado este proceso con las FARC es legitimar al terrorismo como medio para alcanzar impunidad y poder. Vamos a la pausa, en minutos el bloque final de la noche. Ya regresamos con La Noche.